Bueno que este foro, y muchas gracias por la invitación, se están tocando temas donde las causas de mortalidad están muy relacionadas con lo que vamos a ver en esta actividad. Entonces, para pasarlo acá, si quiere usted me lo pasa. Bueno, ok, listo. Muy bien. Antes de la charla básicamente es dilipidemia, algunas publicaciones recientes de lo que es el tema de dilipidemia y las nuevas guías, qué es lo que que comentan las guías al respecto de esto. Pero me pareció prudente aterrizar un poco en cuál es la prevalencia actualmente de esta condición metabólica y cuál es nuestra realidad local. Como ustedes pueden ver allí, algunos estudios hablan de que la prevalencia en la población general puede llegar hasta un 32%, un poquito más en hombres que en mujeres, pero fíjense que patologías como diabetes o enfermedades coronarias, esto se puede duplicar. Es posible que un paciente diabético, ese 30 pase a un 60 o un 70, o un paciente con cardiopatía coronaria, probablemente ya tiene otros factores de riesgo que hace que esa prevalencia se incremente. Y hoy día sabemos que hay una cantidad de prediabéticos significativa. Pudiera ser otra condición donde esta prevalencia puede ser mucho mayor en estos pacientes que tienen esta prevalencia más alta. Recordando un poco, ya por acá. Sí, porque estaba. Sí, porque me la brinco. Si quiere me la va pasando y yo lo voy. Ok. Esa es la que quería comentarle. Si aterrizamos un poco la estadística a nivel de las Américas o a nivel de Costa Rica, si vemos la población en los Estados Unidos, se estima que el 50% de la población tiene el LDL, que sabemos que es el colesterol heterogénico, por niveles por encima de lo recomendado, y menos del 35%, fíjense esta data importante, menos del 35% de los pacientes tienen niveles de LDL adecuados. Significa que el 65% no está en control, o sea que tiene riesgo cardiovascular. Pero esto es una data de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, una publicación 2023. Si nos vemos al lado derecho, publicación 2022, un poco aterrizado a las Américas, similar, 31.8, 56.1, va a depender del país. Países como Dominicana, por ejemplo, tienen valores muy diferentes a un país como Uruguay o Paraguay, pero en promedio pudiera estar cerca de los norteamericanos. Y se estima que la población, 26.5%, tiene triglicéridos altos, más de 200. Sabemos que más de 150 ya hay riesgo heterogénico, pero las guías dicen, bueno, si ya tiene 200, ya hay que intervenir farmacológicamente, además de las medidas generales. Y la prevalencia del HDL, que yo considero que ha estado en discusión, que si es un factor de riesgo o no. Sabemos que un HDL es una lipoproteína protectora, y la prevalencia puede estar 34% por debajo. O sea que tenemos en general cierto parecido en algunos países a norteamericanos y europeos, pero puede variar en aspectos como el HDL y los triglicéridos. Nuestra realidad, no se preocupe, nuestra realidad es un poco diferente. Puede ser por la dieta, temas genéticos, pero es diferente. Ok. No quiere nada conmigo. Si quiere me lo pasa usted. Bueno, ahí está. Ok. Esto es la data del 2014, probablemente ustedes ya la conocen. Entiendo que está por salir la última encuesta. Quizás esto estará más actualizado, pero si podemos ver acá, fíjense que la prevalencia de dislipidemia, recordando dislipidemia, cualquier tipo de anormalidad, LDL o HDL o triglicéridos, cualquiera de ellas, 25%, siendo mayor en los adultos mayores de 65 años, con un 54%, y un poco menos prevalente en la población joven, pero LDL
superior a 130, que ya sabemos que ya 130, si no tiene factores de riesgo, ya hay que intervenir farmacológicamente, 29.3, y el HDL, vean el porcentaje de la población que está por debajo de lo recomendado, 59.1. Significa que esto está muy por encima de lo que acabamos de ver en el slide pasado. Significa que nuestro problema, sí, tenemos hipercolesterolemia, pero tenemos más pacientes con hipertrigliceridemia y con HDL bajo. Hipertrigliceridemia y HDL bajo, eso es dislipidemia heterogénica. Y, o sea que hay un alto riesgo en poblaciones que tienen estos dos parámetros. Obviamente el colesterol también. Sin embargo, como la realidad europea y norteamericana principal es el colesterol, ustedes probablemente van a ver guías, consensos y recomendaciones que se enfocan mucho en colesterol, y está bien, es adecuado, pero no tenemos que olvidar que nuestra realidad es un poco diferente a nivel mundial. Vamos a ver. Ok. Esto lo que le acabo de presentar es graficado. Fíjense acá, la población de dislipidemia es mayor después de los 65 años, pero entre una población productiva, joven, una persona de 40 años, una persona joven, está en plena actividad productiva, ya tiene una dislipidemia, bien sea por triglicéridos, bien sea por colesterol o por HDL bajo o por la mezcla de varias. ¿En la que sí? Entonces, la famosa triada heterogénica, que si usted revisa en las guías europeas y la americana, la nombran muy sutilmente, pero esto es un problema local, latinoamericano. Triglicéridos altos, HDL bajo y un LDL meta o discretamente elevado, ya estamos hablando de que este es un paciente que tiene un riesgo coronario, un riesgo cardiovascular. Hay estadísticas que hablan de que el 60% de los pacientes que tienen un evento coronario tienen dislipidemia. O sea que hay una relación muy directa. Ya tendríamos que hablar de fisiopatología, que estoy seguro que la conoce. Sin embargo, hay una relación directa entre las lipoproteínas, HDL, LDL y VLDL o triglicéridos. ¿Es que sí? Eso solo para recordar. Fíjense que quizás laboratorios básicos te piden colesterol total, se lo dan, HDL. LDL habría que hacer una resta, una suma, una ecuación, pero usted se puede defender con un colesterol total, un HDL y un VLL triglicéridos. Pero hoy día, esta es una publicación del 2023, están sugiriendo ir un poco más. Los pacientes no son números. Yo puedo tener un LDL de 100 y hago un infarto, pero tenía 100, tenía 70. Y usted vio el riesgo cardiovascular. No es lo mismo un paciente que tenga LDL en 70, pero que sea obeso, que tenga hipertrigliceridemia, o ese mismo 70 que no tenga más nada, solo tenga ese parámetro. Entonces el abordaje es diferente y el riesgo es diferente. Entonces lo que hay que ver es el riesgo. Por eso las nuevas tablas, como la que ustedes ven allí, están considerando lo tradicional, el total, el HDL, el LDL, los triglicéridos, pero están incorporando un parámetro clave que es el colesterol no HDL, que es la fotografía de cómo están sus arterias a nivel coronario, a nivel carotidio, y también el LDL, ¿la puede? Por aquí. ¿Por aquí? Bueno, vamos a ver si ahora sí me hace caso. No sé si logran bien, pero básicamente, fíjense que contiene los valores, pero también pone el riesgo. Aquí está el riesgo cardiovascular. Un ejemplo, un paciente que tenga un LDL, bueno, que su meta sea un LDL en 70, usted simplemente le suma 30 para saber cuánto necesita de la meta del no HDL. Si ese paciente tiene 150 LDL y usted le puso una estatina y tenía el no HDL en 180, bajó a 100 y está bien, pero el no HDL usted le suma 30, debería estar en 130. Si está en 150, usted todavía tiene un riesgo residual que no ha tratado. A lo mejor los triglicéridos están altos, a lo mejor el HDL sigue bajo.
Entonces, si no vemos al paciente integral y no vemos el riesgo, quizás estamos quedándonos cortos en el manejo de los pacientes con dislipidemia. Vamos a ver. No, está negado conmigo. Ok. Bueno, esta es la guía del 2019 europeas, donde dicen claramente que dependiendo del riesgo es la meta. Un paciente de alto riesgo, que es bastante común, fíjense que el paciente de alto riesgo, vean todo lo que puede contener: diabético, enfermedad renal leve moderada, puede ser que tenga diabetes con más de 10 años. Sí. Entonces, este es un paciente de alto riesgo donde la meta, y si tienen LDL por 190 o más, o LDL alto, más de 160, la meta de ese paciente es dos cosas: reducción del 50% del valor basal y además que alcance 70 miligramos por decilitro. Si tenía 190 y llegó a 100, que bueno, mejoró, pero no está en la meta. Sigue estando en la meta que él necesita. Usted podría decir que 100 está bien, pero para él no, porque este es un paciente de alto riesgo que necesita 70 o menos. Es un ejemplo, ¿verdad? Igual los demás. Entonces, el paciente, además de considerar el número, hay que considerar el riesgo y la meta que necesito alcanzar para ese paciente. La que sigue. Por esa razón, estoy citándole acá una publicación del doctor Valentín Fuster, que es un referente mundial cardiólogo en lo que es la parte de dislipidemia. Tuvo una publicación en la Sociedad Española de Arteriosclerosis, donde él hace una revisión de las estatinas, de los fibratos, de las opciones que hay, y compara la potencia del gol estándar en el manejo de la hipercolesterolemia, que son las estatinas. La que sigue. La que sigue. Ajá. Y ustedes pueden ver allí que están todas las estatinas al lado izquierdo y al lado derecho el porcentaje de reducción. Está de la pravastatina, que 20 miligramos, 27%, que bueno, que si es una hipercolesterolemia leve o moderada, pudiera ser una opción, pero un caso como el que comenté ahorita, un paciente de alto riesgo, 27% quizás me va a quedar corto. Una lovastatina, que sabemos que lo tiene la Seguridad Social, pero una lovastatina de 20 miligramos o 40, lo más que puede alcanzar es un 34%. Ahora, vemos una simvastatina, empieza a mejorar un poco, pero ya atorvastatina y rosuvastatina son consideradas las estatinas de mayor potencia. Vean las reducciones, estamos hablando de una atorvastatina de 20 miligramos, un 41%. Sin embargo, para un paciente de alto riesgo necesito 50 o más. Necesitaría por lo menos 40 u 80. Si estoy aumentando las dosis, aumento el riesgo de eventos adversos. Pero cuando vemos la rosuvastatina, 10 miligramos, por ejemplo, 10 miligramos equivalen a 40 atorvastatina, y eso me garantiza una reducción del 48%, muy cerca. Si a eso le agrego la dieta y ejercicio, puede ser que llegue ya al 50. Sin embargo, 20 miligramos ya me garantiza lo que me pide la guía, por 50 o más de porcentaje de reducción del LDL. La que sí. Entonces, bajo este escenario, si yo quiero disminuir un parámetro clave de riesgo cardiovascular metabólico como es el LDL, pues y si es un paciente de alto riesgo o muy alto riesgo, tengo que usar estatinas de alta potencia. Eso también lo comentan las guías. 48-55%, si usted decide usar rosuvastatina o atorvastatina, tendría que duplicar la dosis, pero esas son las estatinas de mayor potencia, bajando el riesgo cardiovascular y teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular. ¿La que sí? Les traje aquí una publicación del 2021, donde sabemos que también las guías dicen, bueno, puede ser que yo dé una estatina de mediana potencia o alta potencia, y si no llego a la meta, hay pacientes resistentes. Bueno, aparte que son resistentes a la dieta y el ejercicio, hay resistentes a que el medicamento no actúa igual a uno con otro. Y sube la dosis, y sube la dosis. Y dicen las guías, bueno, agregue el ezetimibe. Pero el ezetimibe es solo para bajar colesterol.
ese que me falta bajar con la estatina, lo baja la ezetimibe. ¿Pero por qué lo hace? Porque actúa sobre la enzima Niemann-Pick, en el intestino. Lo que hace es disminuir la absorción del colesterol que usted consume en la dieta. Si usted lo combina con el que produce el hígado, perfecto. Estamos hablando ya de un 60% más, pero es cuando el paciente con la estatina sola no ha logrado la meta, si es riesgo leve, moderado o severo. Entonces, este estudio, fue el 2021, comparó el impacto de las monoterapias versus combinadas con ezetimibe para ver qué porcentaje me baja uno u otro. También toman en cuenta solamente las que más se usan a nivel clínico: simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina. El objetivo fue comparar las medias de LDL y monoterapia con ezetimibe. Y se lo puse en negrilla, el entorno real. Yo estoy seguro que ustedes viven revisando publicaciones y ahora todo es el mundo real. Real world evidence. Y algunos médicos dicen, bueno, pero no es un estudio controlado, doble ciego, autorizado. Hoy día esos estudios han tomado a tal punto que la FDA los considera de igual valor que un estudio controlado aleatorizado. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes hacen en el consultorio. No es lo que yo le digo al doctor, usted me va a poner una estatina y yo tengo fibrato. No, simplemente según su criterio, él prescribe su hipolipemiante y yo observo y registro lo que ellos hacen. Eso es real. No es que yo estoy colocando lo que la farmacéutica o la Seguridad Social me está imponiendo. Entonces, cada vez se le está dando más credibilidad y más peso científico a los estudios en entorno real. ¿Que sí? En general, los porcentajes medios de reducción con simvastatina, era esperado, 10 miligramos, 32.5, sin embargo no es despreciable, pero los porcentajes mayores fueron con atorvastatina y con rosuvastatina, estamos hablando con una de 40 miligramos, 58.7, o sea, pasó lo exigido por las guías. Pero cuando se le agrega ezetimibe, fíjense que puede llegar hasta un 71.6% cuando se le agrega ezetimibe. Simvastatina llegó a un 50, estuvo ahí como a raya, llegó pero como con una ayudita del ezetimibe. Y está bien, es válido. Sí, y lo que sí llamó la atención es cuando le agregan el ezetimibe en las 3 moléculas, la diferencia entre ellas fue más pequeña. En monoterapia sí fue significativa, un 50 versus un 30. Pero en cambio con ezetimibe y con las 3, las diferencias fueron menores. ¿La que sí? Como lo pueden ver aquí en la gráfica, la barrita más oscura son las estatinas en monoterapia y las barritas más claras es la estatina con ezetimibe. Y la raya que está arriba, estamos hablando de un 70% de reducción o un poco más, que prácticamente quien lo alcanzó fue rosuvastatina con ezetimibe y muy cerca la atorvastatina con ezetimibe. Muy bien, gracias. Ok. ¿La que sí? Sí, sí. Ok. Entonces, igual este estudio se lo puedo compartir si lo desean. En un entorno clínico real, lo que confirmó es que combinar con ezetimibe es una excelente opción para disminuir colesterol de difícil manejo o colesterol resistente. Pero no baja triglicéridos. La estatina baja 10-20% de los triglicéridos, pero si es un paciente con dislipidemia mixta que tiene colesterol alto, HDL bajo y triglicéridos altos, esta combinación me va a ayudar mucho para el colesterol, pero me va a quedar un riesgo remanente que no estoy viendo. Y a veces, no sé por qué algunos colegas creen que cuando yo le agrego ezetimibe, el ezetimibe baja con el triglicéridos y la estatina colesterol. No, van a lo mismo, pero cuando es difícil o el paciente es resistente a la disminución de LDL, la que sigue. Entonces, a mayor dosis, mayor era el impacto en la respuesta y se observó que hay menos variabilidad entre las 3 cuando le agregan ezetimibe. Por eso es que aún así
La simvastatina no es que fue la más potente, pero cuando le agregaron ezetimibe, sí mejoró mucho, se acercó mucho a rosuvastatina y atorvastatina. No le llegó, pero sí se acercó bastante. ¿A que sí? Estoy hablando un poco de estatinas, de hipercolesterolemia, pero acabamos de ver la prevalencia, que tenemos un problema de colesterolemia, de hipercolesterolemia, pero quizás más de dislipidemia aterogénica, triglicéridos altos, HDL bajo y LDL meta o discretamente elevado. Entonces, ya que se pasó muy rápido. Ahora sí. Ok. Para acá. Ok. Me brincó una slide. Bueno, hay un slide que explica el diseño, pero no importa. Fue un estudio, el Eclipse Real 2019. ¿Qué es lo que quiero que noten de esta publicación? Es que fue el otro, perdón. Pero me está devolviendo. Sí, exacto. Eso es lo que estaba buscando, gracias. Entonces, fíjense que el diseño, básicamente, dos cosas. Pacientes que tenían síndrome cardiometabólico. Síndrome metabólico, cada vez más frecuente. No sé si recuerdan el síndrome metabólico. Obesidad, hipertrigliceridemia, hipertensión, resistencia a la insulina. Son pacientes que ya tener ese cuadro y además triglicéridos altos y HDL bajo ya es una bomba de tiempo. Y cada vez hay más casos de pacientes con síndrome metabólico. Fue una población de casi 10.000 pacientes entre un grupo y otro, mayores de 40 años, y se hizo por puntaje de propensión, porque es una fórmula estadística donde usted puede acercarse un poco más a lo que es un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, y se midió en los eventos compuestos. Casi todos los estudios que les voy a comentar aquí en el tiempo que me queda se enfocan en eventos mixtos, o sea, muerte, evento coronario y accidente cerebrovascular, que esas son las tres complicaciones más comunes, tanto de la hipertensión como la dislipidemia, diabetes y todo ello. Voy a hacer el cambio aquí, ¿no? ¿La que sigue? Sí. Ok. Dentro de los resultados, lo más característico es que en los eventos combinados, o sea, que combinan evento coronario, accidente cerebrovascular y muerte, fíjense que hubo un 0,74 de la razón de riesgo. ¿Cuánto me falta para llegar a 1 o a 100? 26. Y aquí, 37. ¿Qué significa esto? Que usar fenofibrato en este estudio con estatinas, usaron diferentes, disminuye el riesgo de un evento combinado en estos pacientes que tenían síndrome metabólico, que son pacientes de alto riesgo. Este es un estudio reciente, el 2019, con una data bien significativa y donde empezó a dar luces de que los fibratos que han estado como a un lado, como que quizás no son tan relevantes como las estatinas, hoy en día se sabe, con estudios como este y los que les voy a comentar, que son tan importantes bajar todos los parámetros. Y además el fenofibrato o los fibratos, en este caso fenofibrato, tiene eventos pleiotrópicos similares o incluso algunos complementarios a lo que ya conocemos de la estatina. ¿Es que sí? Entonces, que de reducir eventos coronarios un 26% en pacientes con síndrome metabólico es bastante. Eran pacientes que venían con estatinas y que se le agregó fenofibrato, comparado con lo que tenían solo estatinas. ¿Es que sí? Entonces, eran pacientes 62 años más o menos, pacientes ya a la edad ya era riesgo. Aquí está el porcentaje de disminución, 0,63, o sea, 37%, y 26%. Significa que cada vez cobra más importancia la terapia combinada. Yo sé que por escuela, y yo me incluyo en ella, uno decía, bueno, empiece con una dosis baja y titúlese arriba y va titulando, pero cuando yo voy titulando, ya hizo el evento. Si un paciente de alto riesgo o muy alto riesgo, usted debería empezar de una vez con combinaciones. Y es lo que comentan las guías. ¿Es que sí? Bueno, aquí pueden ver, esta es la barra, la azul es estatina sola
y la amarilla es la combinación de estatina con fenofibrato. Fíjense cómo disminuye el riesgo visualmente, que lo vimos en números, 37% y 26%. ¿La que sigue? El estudio concluye que en pacientes adultos con síndrome metabólico, la combinación con fenofibrato y estatina puede disminuir eventos coronarios mayores. ¿Y qué son eventos coronarios mayores? Infarto o evento coronario, ACV y muerte. Que esos son los 3 parámetros claves en los estudios en cardiología. ¿Sí? Este es otro estudio, fíjense, el 2024. ¿Por qué les traigo esto? Porque hay colegas que piensan que no hay ya los fibratos tienen estudios viejísimos, ya ni se usan. El que le acabo de presentar es 2019. Este es 2024, publicado recientemente, y midió el impacto del riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos. Ya sabemos que el paciente diabético, ya tener diabetes es un paciente de alto riesgo. Si tiene, ya lo coloca en riesgo medio, y si tiene más de 5 años, ya es un riesgo alto, solo tener diabetes. ¿A que sí? Entonces, bueno, el estudio te trae una hoja donde resume todo. Yo se lo voy a decir rapidito. Ellos también midieron el impacto de la combinación o solo el fenofibrato en cada parámetro, infarto, ACV, muerte por todas las causas, y fíjense que el valor más significativo fue muerte por cualquier causa vascular, 28.4%. Ellos concluyen que definitivamente usar fenofibrato combinado con estatinas, eran pacientes que ya venían con estatinas, ya venían con una protección con las estatinas, pero era insuficiente. Cuando usted le agrega fenofibrato, esa protección aumenta, probablemente porque da cobertura sobre el HDL, si lo tenía bajo lo sube, si tenía los triglicéridos altos lo baja, y además tiene efectos pleiotróficos conocidos, antioxidante, antiinflamatorio y otros efectos que podamos comentar más adelante. La que sigue. Este es otro, el estudio que le estoy comentando. Fíjense que el otro tenía 10.000, ahora vamos por 110.000 pacientes diabéticos y todos tenían triglicéridos por encima de 150 y venían con estatinas. La que sigue. Estos son los resultados, una media de 4 años, acuérdense que el otro era 6 años, y la reducción de muerte por todas las causas, el coeficiente de riesgo es 0,71, o sea, estamos hablando de casi un 38% de disminución del riesgo, y una población mayor, más de 100.000 pacientes incluidos, el promedio de edad era 62, aquí 55, y todos tenían triglicéridos por encima de 155. Muchos médicos tratan los triglicéridos por encima de 500. Ya eso lo que estamos es esperando que ese paciente tenga un evento. Hoy en día ya es más de 150 en riesgo. Y ya más de 200 las guías dicen tienen que intervenir, no 500. La que sí. ¿Cómo voy? Ay, correr. La que sí, hay que correr. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice este estudio? Me regalas 5 minutos más, termino. Aparte de eso, okay. Que bueno, es necesario en nuestra población que tenemos problemas de triglicéridos, problemas de HDL y también de colesterol, necesitamos probablemente usar también un fibrato en las temas terapéuticas que tenemos en nuestra seguridad social o a nivel comercial privado. Esta es otra publicación 2022, como la pueden ver acá. Fenofibrato con estatinas de cualquier tipo, ¿cuánto me baja la muerte? Porque también colegas comentan, bueno, que los fibratos no tienen evidencia de disminuyen triglicéridos y puede ser evento, pero disminuye muerte. Ya llevan 2 estudios que demostró mortalidad por todas las causas, este es un tercero. Fue en el 2022, la que sí. Y eran pacientes también con triglicéridos altos, 277.000 por cada grupo. O sea, ya vamos, empezamos por 10.000, 100.000, 277.000. El grupo que usaba fenofibrato y el que no usaba fenofibrato. Y todos venían usando estatinas. Y se comparó uno a uno. El común es que todos tenían triglicéridos por encima de 150. Fue un promedio de 4 años, 4.13 años aproximadamente.
Y dentro de los resultados más significativos es que hubo disminución en cada parámetro, muerte por todas las causas, pero lo que llamó la atención un poco diferente a lo otro es que para yo tener ese beneficio de disminución de eventos cardiovasculares o riesgo, el paciente tenía que estar por lo menos un año con fenofibrato o más. Este dato es importante porque muchos colegas, me incluyo en algún momento, triglicéridos le mando un control a los 3 meses o LDL, ya está normal, dieta y ejercicio y le quito los medicamentos. Si yo le quito los medicamentos, estoy privando de un beneficio que se está viendo en estudios clínicos. Acuérdense que un endotelio que estaba enfermo, que usted lo que está evitando es que se siga enfermando, pero ya ese endotelio está inflamado, ya ese endotelio está dañado. Usted lo que tiene que evitar es que si se sigue dañando, incluso puede revertir algunos procesos. Sí, adelante. Entonces, este estudio concluye que definitivamente estatina con fenofibrato es una opción para disminuir muerte por cualquier causa. Pacientes que tienen el LDL en control, triglicéridos altos, pero el beneficio se observó en pacientes que lo usaron por esta combinación por un año o más, y fue más impactante los resultados que tenían los pacientes que tenían además LDL discretamente elevado, 100 o un poco más. ¿Es que sí? Otro estudio reciente, 2024, se llama Fenopriven, en ocasión de que sabemos que la diabetes ya es otra de las causas principales de muerte, es un riesgo alto de cardiovascular. ¿Y cuál es la complicación de un diabético a mediano o a largo plazo? Nefropatía, retinopatía diabética, y el paciente diabético, muchos terminan amputados. Un colega que explicó este estudio en detalle, cuando vino la sesión de preguntas, había en el panel un cirujano vascular, y él comentaba que él hace 2 a 3 amputaciones diarias, no necesariamente diabético, pero seguro que de esos 2 o 3, alguno era diabético. Significa que es un paciente, y el diabético tiene alto riesgo, y tener una amputación, además que te limita tu calidad de vida, emocionalmente te afecta. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que eso ocurra? ¿Qué opciones hay? Bueno, obviamente el cirujano vascular sabe las opciones, que si las medias, que si camine, todo aquello, pero si tenemos una alternativa farmacológica que actúa a nivel de la microvasculatura y el endotelio, pues mejor. ¿Es que sí? Eso fue lo que intentó hacer este estudio. ¿Es que sí? Eran pacientes diabéticos, obviamente por el riesgo cardiovascular, de la salud pública en Corea. Sabemos que la salud pública coreana, privados y públicos, tienen que reportar a un centro, por eso que hacen tantos estudios los coreanos, ¿a que sí? Y este parámetro me llama la atención. Al primer año, un paciente diabético que es amputado, al primer año la mortalidad se incrementa un 48%. Es un dato que para mí fue muy impactante, yo no lo conocía. Y a los 3 años sube a un 70% a los 5 años. Claro, un paciente que está amputado tiene un endotelio muy dañado, por algo llegó a ese extremo. Es data muy significativa donde dice, bueno, ¿qué le podemos ofrecer a un paciente diabético para que no llegue a esto? Además de sus medidas generales, en la que sí. Obviamente el manejo integral, la dieta, ejercicio, todo lo que sabemos acá, pero a nivel farmacológico, la que sí, en este estudio que midieron si este paciente diabético si tenía enfermedad arterial periférica o riesgo de amputación, o la combinación de ambas, la que sí. Sí, porque si no, ok. Dato común, lo común entre ellos es que tenían los triglicéridos, fíjense, era parecido, los tenían altos, más de 200, pero los dos grupos eran parecidos, 235, 234, y el LDL estaba en metas, 90-90, pero eran diabéticos, ya tenían un tema endotelial. Ok, ¿cuáles son los resultados? 114,000 pacientes se incluyeron, 7.6 años, ya la edad fue aumentando un poco más el seguimiento, y fíjense los resultados acá. La combinación de enfermedad arterial periférica y amputaciones, 0,81, o sea 19%, pero lo más significativo fue
0,76 LEA eran amputaciones. Disminuyó el riesgo de amputaciones en un 24%. En pacientes diabéticos que ya tenían enfermedad periférica. También se midió la parte renal, no hubo problemas ni complicaciones renales, ni radiomiolisis, todos venían con estatinas también. Y aquí lo pueden ver, 0,76 en amputaciones, 19% también en la combinación. Significa que estamos hablando de un principio activo que no solo me baja triglicéridos, que aparentemente tiene impacto sobre la microvasculatura, el endotelio vascular, aquí ven la gráfica. Esta es la combinación y este es solamente estatinas que protege, pero cuando usted le agrega fenofibrato la protección es mayor. Amputaciones, menos de 0,05 es significativo, aquí lo pueden ver, 0,021 y 0,016. Entonces, ¿qué demostró? Que definitivamente los fibratos, en este caso fenofibrato, tienen algo más, que sabemos que la estatina también lo tiene. Y se ha demostrado en in vitro, en animales de experimentación, efecto antiinflamatorio, antioxidante y definitivamente estudios como este y como los que disminuyen la retinopatía diabética que tiene la indicación, hablan de que mejora el endotelio vascular. Aquí lo pueden ver. Esta raya naranja es la combinación, los que no usaron fenofibrato y los que usaron fenofibrato, fíjense que hubo mayor impacto en la disminución del riesgo de amputaciones. Y este es el último estudio que les quería comentar hoy, que también se publicó recientemente en el 2024 en la progresión de la retinopatía diabética. Fue hecho por la Universidad de Oxford y aquí no hubo patrocinio de ningún ente particular, fue solamente todos los académicos para evitar el sesgo de que pudiera haber en alguno de ellos. Y fíjense, se llama el estudio LENS, si lo necesitan se lo puedo compartir. ¿Y qué fue lo que buscó? Otra complicación de la diabetes, todos eran pacientes diabéticos, común de los diabéticos, que es la retinopatía diabética. ¿Cuánto disminuía el riesgo de una retinopatía diabética o maculopatía? Y vieron la combinación de retinopatía, maculopatía o ambas. ¿Cuál fue el resultado? De 1.151 pacientes, un promedio de 4 años de seguimiento, hubo una disminución tanto de la retinopatía como de la maculopatía y de edema macular. Sabemos que la principal causa de ceguera en la población es la retinopatía diabética. Entonces estamos hablando de amputaciones, estamos hablando de que un paciente va a quedar con un problema severo visual. Aquí lo pueden ver, 32%, 40%, 50% en los puede disminuir el edema macular. Aquí lo pueden ver, todo está en la parte le puedo pasar el estudio para que lo vean en detalle, temas de tiempo lo voy a pasar un poco rápido, pero aquí está el porcentaje, 0,74, o sea, 26% de la disminución de la progresión de maculopatía o retinopatía. Aquí lo pueden ver. Y no hubo efecto ni afectación visual. Sí se vio que el efecto era mayor en pacientes que tenían retinopatía no proliferativa. Si la retinopatía está muy avanzada, se ve el beneficio, pero no tanto cuando usted agarra la retinopatía de comienzo o cuando no ha proliferado. Esto, cuando ustedes ven un fondo de ojo, este es el fondo de ojo de un paciente con una retinopatía diabética, exudados algodonosos, hemorragias, microhemorragias. Pero así debería verse la retina. Así se ve una retina de un paciente diabético. Y así ve un diabético, una paciente con retinopatía diabética. Ve como manchones. Esto no es calidad de vida. Si usted puede mejorar eso con fármacos, con prevención o incluso medidas láser y otra serie de opciones, pues es un beneficio para el paciente. Tanto fue el impacto en los resultados que los investigadores dijeron, es uno de los pocos principios activos que hemos visto que además de mejorar la parte metabólica, tiene un efecto endotelial visible como es la retinopatía diabética. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Ya venció? Ah, bueno, muy rápido. Entonces las guías 2019, aquí están, manejo de los colesterol, manejo de los triglicéridos, ¿no? Habla también del no HDL y el ApoB, que debería ser algo de rutina en pacientes con síndrome metabólico, obesos o diabéticos.
aquí lo pueden ver, con un nivel de, aquí está ApoB, con un nivel de evidencia 1C, un nivel alto. Y dice que bajar los triglicéridos como bajar LDL baja también, es tan importante como bajar solo un parámetro. Lo importante es que impacten en el riesgo y en el no HDL. No hago nada bajando un LDL y no bajo riesgo. O que bajo un LDL y no bajo el no HDL. Eso es lo que dice la guía del 2019. Y dicen claramente más de 200, no es de 500. Más de 200 hay que tratar los triglicéridos. De como usted quiera, dieta y ejercicio, fármaco o ambas, que debería ser todo, ¿no? Aquí lo pueden ver, más de 200. La 2021 dice lo mismo, solo refuerza lo que decía la 2019. 2022 del consenso latinoamericano dice, refuerza lo mismo, incluso dice estatina con fenofibrato, un nivel de evidencia en prevención primaria y secundaria, y dice también que la estatina con ezetimibe en hipercolesterolemia de difícil manejo. El NICE lo comenta en fibrato en general, que puede ser disminución de riesgo cardiovascular. Este año se hizo un consenso mexicano. Recuerden que México tiene las principales escuelas de cardiología a nivel latinoamericano, sacó su consenso y que dice, bueno, hay estatinas, colesterol, estatina con ezetimibe y colesterolemia de difícil manejo, pero hay que usar fenofibrato o bezafibrato. Son los únicos fibratos que puedo combinar con estatina, son los únicos. Lo dice el 2025, perdón, aquí lo refuerza con niveles de evidencia, riesgo metabólico residual si solo me quedo con la estatina. Y además, y esta es la última guía, la que salió hace un par de meses, que fue la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que se enfoca mucho en lo nuevo. Bueno, lo nuevo no lo tenemos, puede ser que venga. Sí comentan la estatina, hay que seguirlo usando, los fibratos lo comentan allí, es una opción para disminuir el riesgo, sin embargo se enfocan mucho en lo nuevo. Entonces, resumido, ¿qué es lo que dice? Vienen los inhibidores PCSK9, pero fíjense que dicen cuando la estatina no alcanza la meta. El ácido bempedoico también, pero para pacientes con colesterol alto que no alcanzan la meta. El inclisiran, que vino como un gran boom, está ya quedando como cuestionado porque la evidencia aparentemente no es suficiente para disminuir el riesgo cardiovascular. El omega 3, acuérdense que hay varios omega 3, el que está a nivel comercial no es solo ácido pentanoico, solo tiene 400 miligramos, la dosis de 2 a 4 gramos. Dicen claramente, no, si es combinado con no se va a lograr el efecto que buscamos, que baja triglicéridos y baja riesgo. Niacina prácticamente dice que no se debe usar y el objetivo, se quedan con que el objetivo clave debería ser 70 o menos. Sin bajar menos de 55 del LDL, dicen que no hay gran beneficio. Y para terminar, ¿cuál debe ser el enfoque? Básicamente, buscar bajar más que el número, el riesgo cardiovascular. Y que el LDL no es el único factor, es importante, pero no es el único. Y yo sé que estamos en la hora del almuerzo, no se sientan mal por esto, pero yo puedo dar el mejor fibrato del mundo, la mejor estatina, pero si no hago unos ajustes con esto, aunque se vea muy rico, no hago nada. Entonces siempre le culpan es al medicamento o al médico. Mire, doctor, lo que usted me mandó no me hizo nada, sigo alto. ¿Y qué está comiendo? Bueno, no se sientan culpables, espero que disfruten su almuerzo, pero es parte del cierre que quería compartir el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Le vamos a entregar un cariñito de parte de Asomebrunca para que agradecerle. Doctor, se lo